ustedes entrando un video como esto, ¿ah? Los agarré. Así que bueno, ya que están aquí vamos a complacerlos. No como ustedes quieren, pero vamos a complacerlos. ¿Están listos? ¿Sí? ¡Let's go! Bien, lo primero que te voy a explicar y te lo voy a explicar con estos ingredientes es que el tema de afrodisíaco, el tema de que te produzca, ¿no? ese cambio hormonal que te haga, tú sabes. Hay ciertas técnicas o hay ciertos ingredientes que estimulan porque te calientan más el cuerpo y te generan ese disparo de endorfinas y de alegría. Entonces, entre ellos se destacan. El dulce de leche está comprobado a nivel mundial que es algo que te hace sentir feliz, que te estimula. Luego tenemos el licor de cacao, que ustedes saben que el chocolate ha estado asociado toda la vida a afrodisíaco, ¿no? Para compartir en pareja, etc. Y por otro lado el tequila, que viene a ser la fuerza, ¿no? No es que el tequila sea afrodisíaco ni nada, aunque estoy seguro que mucha gente toma valor en el tequila, pero básicamente para hacer la fuerza alcohólica. Yo lo que te quiero dejar de recomendación es, por ejemplo, si estás usando cremosos, no abuses porque va a generar otro efecto, otra estimulación que no queremos. No abuses y trata siempre de tener una bebida alcohólica que sea fuerte y tener algo dulce más que algo, o sea, como que estimule más porque te calienta más el cuerpo. Vamos allá. Vamos a servir este primer shot y lo vamos a hacer por capas. Ya yo les enseñé en esta serie, esta sería la clase número 4, si es primera vez que entras a un video mío. Esta es la clase número 4 de una serie que es shots. Vamos a servir ahora, después que tenemos el drink, vamos a servir el licor de cacao con la técnica por capas, que ustedes ya la conocen. Y por último vamos a servir tequila. Me voy a ayudar con un dosificador, un pico dosificador para que sea más fácil servirlo. ¡Pau! Cuando estés ahí ya en ese momento íntimo con tu pareja, esto lo toman encendido. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en la serie pasada, el video pasado te mostré, con 2 sorbetes, uno de cada lado. Pero la magia es tomarlo encendido, porque te va a calentar mucho más el cuerpo, ¿sí? La idea es tomarlo encendido. Entonces tú lo vas a encender, así, 2 sorbetes de cada lado, hasta abajo, y después saca un besito. Para este segundo shot vamos a necesitar un shotcito de calavera con mucho flow y vamos a necesitar un mixing glass porque lo vamos a refrescar, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían los ingredientes? Sería de la siguiente manera. Vamos a añadir una parte de amaretto, una parte de licor de frutilla y una parte de vodka. Ahora, te articulo por qué es afrodisíaco. El amaretto es una de las especies, o sea, es una de las especias. No es una especie, es una especia. Es una de las especias que también se le atribuye mucho a lo que es la parte, bueno, afrodisíaca, porque básicamente, primero que es muy dulce y segundo que te calienta el cuerpo muy rápido. Luego la frutilla, como ustedes saben, al igual que la fruta de la pasión, son frutas cítricas que se comen en pareja, son muy sensuales, muy sexy, además el color es muy llamativo. Y bueno, el vodka, como ya les expliqué, para darle fuerza. Servimos una parte de amaretto, una parte de frutilla y una parte de vodka. Y lo vamos a refrescar. Ya el olor es como muy dulce, muy meloso, o sea, ya te invita a la fiesta, ya es como que, servimos este shotcito. ¿Por qué sobró? Porque medida para 2, porque son 2 shots, porque no te lo vas a tomar tú solo. Esto yo no lo tengo hoy presente, pero esto le vas a colocar una frutilla así completa con todo y la parte verde, se la vas a colocar aquí arriba. Número 3, para este shot vamos a hacer igual la técnica de refrescado y vamos a utilizar un shotcito chiquito.
La técnica de refrescado y un shotcito. Vamos a servirlo. Entonces, ¿cuánto vamos a añadir? Vamos a añadir una parte de ron y una parte de licor de almendra. Fíjate la combinación que estoy usando. Madera, ron con el amaretto, que va a hacer es abrir y reforzar los sabores del ron. Y una parte de almendras. Esto no lo vamos a refrescar tanto. Vamos a diluir ligeramente. Es más que todo para integrarlo, pero no queremos que no se nos agüe, ¿okay? También, si tienes las bebidas frías, no necesitas refrescar. De hecho, te quedaría más intenso. Y servimos. Acá serví uno solo porque estoy yo, pero recuerda que siempre acompañado. Y la magia viene ahora. Fíjate, acá tengo una naranja, ¿okay? Un cajito de naranja. Que ese cajito de naranja lo que vamos a hacer es ponerle canela, así. Si eres súper dulcero, le puedes poner por el otro lado de la canela, le puedes poner azúcar o también chocolate en polvo. La manera correcta de degustar este cóctel es haciendo un maridaje. Esto lo voy a morder y voy a extraer ese sabor de la naranja junto con la canela, lo voy a mantener en la boca y voy a mezclarlo con el shot. Lo voy a saborear, lo voy a disfrutar después. Inhalo y exhalo y vamos para la copa. Vamos allá. Bueno, mi gente, muchas gracias por ser parte de esto y recuerda,